Buenas tardes. Estamos en su programa La Misión Continúa y saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio Chortí, FM Terra de Jocotán, y a los hermanos de Huehuetenango en Santo Hermano Pedro Radio y la Radio Pax, radio de la diócesis de Zacapa. En el programa anterior empezamos a reflexionar sobre Jesús a lo largo de los siglos. Y nos habíamos quedado con la Reforma Protestante. Y decíamos al final que al repensar en la postura de estos hermanos nuestros, se percibía una escasa vivencia eclesial que es tan importante. Como afirma San Jerónimo, es necesario tener alma de iglesia para entender las Escrituras, y vivir fuera de la comunión eclesial solamente por conciencia personal nos puede llevar a errores. El tiempo fue pasando, dando un paso más adelante, y el catolicismo y el protestantismo buscaban nuevos espacios. De los siglos XVII al XX, de 1600 a 1900, se registraron grandes avances de las ciencias, de los descubrimientos de la modernidad, pero también en el campo sociopolítico, como en el pensamiento filosófico. Cosas positivas: el gusto por la investigación científica e intelectual, por las ideas claras y distintas, y se fue creciendo en este espíritu cada vez más. La Revolución Francesa de 1789, que fustigó tanto a los poderes de las monarquías, abrió camino hacia las modernas democracias. Y estos nuevos vientos soplaron también en el campo de la fe y de la Biblia, provocando un vendaval destructor en unas cosas, pero también purificador en otras. El estudioso alemán, por ejemplo, Reimarus, de 1694 a 1768, aplicó los principios del iluminismo crítico, una corriente filosófica, a la lectura de los evangelios. Afirmó que Jesús no hizo ningún milagro. Fue solamente un líder político que falló al intentar organizar una revolución popular contra los dominadores romanos. El golpe, dice él, falló y Jesús fue arrestado y crucificado. Y los discípulos no se conformaron con la derrota. Comentando el texto de Mateo 27:64, Reimarus afirmó que los discípulos robaron y escondieron el cuerpo de Jesús y después empezaron a predicar que él había resucitado y estaba vivo. Estas afirmaciones provocaron repudios, porque es un error, y adhesiones, y ellas fueron despertando aún más para aclarar el interés sobre la persona de Jesucristo. En numerosos círculos intelectuales y científicos de Europa se afirmaba que solo puede existir o haber existido lo que es racional, lo que es palpable, que podemos tocar.
lo que puede ser experimentable y comprobado por la ciencia y los hechos. El resto, decían ellos, es fruto de la ignorancia. Se niega la fe, se niega lo sobrenatural. Afirmaban que Jesús solo pudo haber hecho lo que es posible hacer hoy. Si hoy no es posible caminar sobre las aguas sin hundirse, entonces tampoco Jesús caminó sobre las aguas. Y por eso decían que esa era una invención mentirosa de los primeros cristianos. En 1835, un joven profesor alemán, David Strauss, publicó una biografía sobre Jesús sustentando que sí existió, pero en relación a las curaciones y milagros, todo fue invención de los autores del Evangelio. En 1863, un estudioso francés, Renan, publicó el libro La vida de Jesús, negando su dimensión sobrenatural de ser Dios y milagrosa, y diciendo que Jesús fue solo un gran hombre, que pregonó el reino del amor y de la libertad, pero que no tuvo éxito debido a la oposición de los fariseos. Como consecuencia, según Renan, cayó en una gran crisis y buscó la muerte como única salida honrosa. En los ambientes curiosos, este libro de Renan fue exitoso rotundamente, por lo que fue traducido a varias lenguas con decenas de ediciones. Otro estudioso es el historiador alemán Bruno Bauer, de 1809 a 1882, que llevó la crítica racionalista, la razón, al extremo, afirmando que Jesús no existió y que todo fue inventado por los evangelistas. Toda esa crítica destructiva de la fe atrajo muchas simpatías, pero también provocó muchas reacciones. Uno de los primeros en responder fue Adolf von Harnack, 1851-1930. En 1900, Harnack ofreció algunas conferencias en Berlín, sustentando que los evangelios tienen base histórica y no fueron inventados. Albert Schweitzer, gran estudioso y músico, afirmó en 1905 que lo más importante no era el Jesús histórico, sino el Cristo de la fe y el compromiso radical con el reino de Dios. Él fue coherente con sus afirmaciones. En ese mismo año interrumpió sus estudios teológicos, ingresó en la Facultad de Medicina, se graduó y coherentemente fue a vivir como médico misionero en un leprosario en África, donde permaneció hasta su muerte en 1965. La dimensión de la fe y de lo sobrenatural fue siendo cada vez más rescatada por los estudiosos. Rudolf Bultmann, que vivió de 1884 a 1976, dio prioridad a la fe en Cristo. Decía:
cuando más frágiles son las pruebas históricas, más fe debemos tener. De la prioridad a la historia se pasó a la primacía de la fe. Pero, aquí está el problema, sin una integración correcta entre las dos. Y hay que dar prioridad a la fe y a la historia y buscar las conexiones. Esta integración fue ocurriendo poco a poco a medida que los ánimos de los estudiosos fueron quedando más abiertos y desarmados. En fin, después de casi 300 años de estudios y debates agitados, polémicos, se llegó a la misma conclusión de los evangelios. Jesús de Nazaret, el crucificado, es el Mesías, el Señor y Salvador. Pero todo eso quedó sobre todo entre los estudiosos. ¿Y el pueblo? Es la pregunta que nos hacemos. El pueblo continuó su fe sencilla y al mismo tiempo frágil. Muchos cayeron en la indiferencia, pero al mismo tiempo, poco a poco, fue creciendo la adhesión consciente y convencida de Jesús de Nazaret, Maestro y Señor. A Cristo se le conoce, se le ama y se le sigue con pasión. Y no hay oposición entre razón y fe. Más bien se complementa. Lo importante es que aclaremos y profundicemos el misterio de Jesucristo para conocerle, amarle, seguirle y servirle mejor. Jesucristo hoy, y hoy, ¿cómo es visto Jesús? ¿Cómo es vivido Jesús? Hay muchas cosas buenas que están ocurriendo en varias iglesias cristianas. Hay personas buscando, experimentando y testimoniando el seguimiento de Jesús. Pero ¿será, preguntamos, que todo está al 100%? Pregunta. Es importante observar con ojo crítico y correcto para verificar, discernir, purificar y seguir aprendiendo siempre. Imaginémonos, por ejemplo, a Jesús de Nazaret, aquel que anduvo por los caminos de Galilea y de Judea, pasando un fin de semana en una gran ciudad de hoy, por ejemplo, caminando por calles y barrios, visitando templos y capillas de diferentes iglesias, participando en cultos y celebraciones. Imaginémonos a Jesús presente en la iglesia que frecuentamos o en nuestra parroquia. Él sentado ahí en medio del pueblo, oyendo sermones y prédicas sobre él, cantos, aplausos y honores a su nombre. Pero posiblemente falta conocerlo de verdad para dar frutos. Nadie sabe o percibe que Jesucristo está presente. Y así Jesús va andando y andando de iglesia en iglesia, escuchando y observando. Si de repente el domingo en la noche alguien lo reconoce y le pregunta cuáles fueron sus impresiones sobre lo que oyó en las prédicas, sobre el avivamiento que vio, los cantos, preguntémonos, ¿qué es lo que diría Jesús?
considerando aquello que dijo en el Evangelio: por sus frutos los conocerán. Es preciso usar aún la imaginación. Realmente Jesús es estirado, como que si fuera hule de todos lados y a nuestro favor, llevado de aquí para allá. El Jesús del que se habla en una iglesia con frecuencia es bien diferente del Jesús anunciado en otras. Jesús no pide que llevemos chequera y que llevemos Biblia y que diezmando y dando cheques todo se arregla. No, Jesús pide el seguimiento y los frutos en la justicia y en el amor. Hay grupos que van creando y personas también un Jesús a su modo, a su mente y a su comodidad. Da la impresión de que Jesús es muy hablado y poco escuchado. Y aún más, poco seguido. Hay fanatismo sin razón. Hay proselitismo furioso. Hay conflictos y hay desuniones. Y todo esto en el nombre de Jesús. Esto pasa y no nos escandalizamos. Lo importante es ahondar en el misterio de Cristo, conocerle, amarle y seguirle. Hay cultos y celebraciones de sanación con mucho ruido y larguísimas oraciones agitadas y nerviosas, donde lo que más aparece es un Jesús milagrero y todopoderoso. ¿Será ese el Jesús del Evangelio? Casi no se habla del Jesús, Hijo del Hombre, del siervo sufriente, que enfrentó poderes corruptos y cobardes. Hay que ver cómo los políticos manipulan el nombre de Jesús y mencionan a Jesucristo como que si fuera chicle, y las obras de ellos corruptas es una negación de todo eso que afirman. Jesús fue perseguido, muerto y resucitado, así como lo cuentan los evangelios. Pero ¿por qué se da todo esto de errores? El apóstol Pablo, ¿qué decía a los cristianos de Filipos? Estén siempre alegres en el Señor. Filipenses 4:4. Es lo mismo que decía a los cristianos de Corinto. Nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. 1 Corintios 1:23. En ciertas celebraciones y cultos se habla mucho de demonios y de Satanás, y se instala ahí la religión del miedo que domina a las personas, haciéndolas dependientes. Y hay líderes, falsos líderes, que manipulan a las personas con todo esto. Las personas llevadas por el miedo y en busca de justificaciones necesitan volver a menudo a los cultos para saber qué hacer. Hay también celebraciones y cultos en que los asuntos preferidos son prosperidad, dinero y riqueza. Quien diezma empata, aunque sea injusto. No, convirtiéndose se empata, siendo justo y teniendo caridad. Esa es la verdad del Evangelio. Cuando los participantes son empresarios, los predicadores se dirigen a ellos con palabras seductoras.
La fe va a llenar de dólares tu vida. Invierte. Y la inversión es el diezmo. ¿Será ese el evangelio de Jesús? Dios va a hacer que abunde tu dinero como el agua. Miras cuántos billetes vas a recibir. Ya puedes ir preparando la caja fuerte, aunque el empresario siga siendo corrupto. Hay muchos pobres que también participan de las corrientes de la prosperidad. Son personas con dificultades financieras, buscando socorro, esperando alguna solución milagrosa. Son personas que anhelan abrir algún negocio, sueñan con trabajos bien pagados, con tarjetas de crédito y proyectos empresariales y sienten envidia de los empresarios. En otras iglesias hay rezos, devociones a santos y santas con cadenas de oración, prometiendo gracias y favores. Si usted recibe una cadena de oración, rómpala. No tenga ningún empacho. Eso es pura superstición. El Dios de Jesucristo no actúa así y no se deja manipular de ese modo. Cuando a mí me mandan cadenas de oración, yo no las sigo. Estamos contribuyendo a la propagación de los errores. Hay novenas especiales con pedidos de todo tipo. Hay pagadores de promesa por las gracias alcanzadas. Y hay también personas decepcionadas por no haber conseguido el favor deseado. Óigame, hermano, usted pretendía comprar a Dios, pero el Jesús que nació en un pesebre, que no tiene lugar donde colocar la cabeza, Lucas 9:58, ¿cómo puede ser invocado para alcanzar prosperidad financiera? En la Iglesia Católica, yo soy sacerdote. Usted me da una ofrenda, la ofrenda no la tomo para mí. La ofrenda va a la caja común de las obras de caridad y justicia y para el mantenimiento de la parroquia, pero no para en mi bolsillo. Si usted me dice, este dinero es suyo, como a veces sucede con algún pobrecito que me regala 5 quetzales y me dice, padre, tómese un agua, ese dinero es mío, pero lo que se da como ofrenda y me lo dan en mi mano y no me especifican, eso no es para Edwin Portillo, eso va al fondo común de la parroquia para las obras parroquiales. Entonces, el Jesús pobre y humilde no sirve para este tipo de mentalidad financiera. Más bien lo que el Señor nos dijo, diciéndoselo al joven rico es, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Después ven y sígueme. Eso no cuajó con ese joven rico, Mateo 19:21, y podemos buscar a este Jesús para acumular riqueza. Decididamente no. Esa es la situación de muchas iglesias que se dicen cristianas, incluyendo también, con excepciones, hay iglesias católicas en sus parroquias, comunidades y movimientos. Ahí está también la imagen de algunas parroquias y comunidades donde hay preferencia para los ricos. Por su importancia vamos a retomar este tema más adelante. Pues ahí está la causa principal de la crisis que las iglesias cristianas están atravesando. No podemos olvidar esto y es necesario buscar salidas. Está en juego
la identidad de las iglesias cristianas, la razón por la que existen como continuadoras de la obra de Cristo. Pero ¿por qué sucede esto? Hay varias explicaciones. Todos pasamos por necesidades, problemas, dificultades de todo tipo. Nos sentimos inseguros, aislados, con miedo, y buscamos protección, seguridad, apoyo, palabras de ánimo. Pensamos en una mujer con un esposo alcohólico, borracho, con un hijo drogadicto. Pensemos en alguien desempleado, en los problemas de la vida que afligen a tantas personas. Pensemos en los miles de personas y familias golpeadas por el COVID-19, por un cáncer, por SIDA, por el hambre y la desnutrición, por la injusticia, por la violencia. ¿Dónde encontrar alivio? Muchos lo encuentran en cultos agitados y nerviosos, donde expulsan aparentemente el demonio, cantan, gritan, se desmayan y terminan cansados. Dicen algunos aliviados. Y esto puede calmarnos un poco, pero ¿es esa la mejor manera de enfrentar los problemas de la vida? ¿No será que existe ahí el peligro de huir de nuestras responsabilidades, de reducir a Jesús a nuestros deseos y anhelos inmediatos? De olvidar que lo más importante es el seguimiento de Jesús en la historia, en la vida diaria, donde tenemos que luchar, donde tenemos que ser justos, donde tenemos que ser solidarios y fraternos. De hecho, con frecuencia se hace de Jesús la solución mágica a nuestros problemas, como el que resuelve todo. Jesús no es aspirina. Pedimos, exigimos, reclamamos, y cuando Dios no nos escucha, decimos, porque no alcanzamos lo que queremos, quedamos desilusionados y hasta lo abandonamos. Entonces viene el desafío. ¿Cómo lograr seguir realmente a Jesús? En próximos programas estaremos dando estas respuestas. Dios les bendiga.